¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de modelo relacional. Recordarán que en la clase pasada o en un video anterior les expliqué el concepto básico de este modelo, que consiste en tablas o en relaciones, y mencionamos conceptos como tupla, como campos, como clave primaria. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Bien, ahora es momento de hablar de el esquema de la base de datos y del estado de la base de datos. El objetivo de esta cápsula es que al final ustedes sepan diferenciar una de la otra. Bien, para eso vamos a comenzar con el tema de esquema de la base de datos, que también se le conoce como intención. Y bueno, en este caso tenemos una tabla que se llama empleado. Tiene uno, 2, 3, 4 campos y cada campo es una característica del empleado que se desea almacenar en la base de datos. ¿Cuál de estos cuatro es la clave primaria? Como ya lo saben, la clave primaria es el número de seguridad social, por eso está subrayado. Entonces, se le llama esquema porque indica la estructura de la tabla. No estamos todavía almacenando datos reales de un empleado, sino simplemente estamos diciendo qué datos son los que va a almacenar la base de datos. ¿Sí? En este caso el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Por supuesto que también el número de seguridad social, que nos va a ayudar a identificar de manera única a cada empleado. Repito, es solamente la estructura, el esqueleto, o sea, qué campos y el nombre de la tabla es de lo que se va a componer la base de datos. ¿Sí? No son datos específicos de un empleado existente. Esto es una forma de representarlo, así lo van a encontrar en el libro. Sin embargo, ya cuando tratamos con un modelo ya más de implementación, vamos a encontrar una representación parecida a esta. Vean, en este caso tenemos el número de, igual los mismos campos, número de seguridad social, nombre, apellido paterno y apellido materno. Solo que en este caso estamos indicando el tipo de dato del que se trata, o el dominio, que es un concepto que más adelante voy a explicar. Como por ejemplo, en este caso el número de seguridad social lo estamos definiendo como tipo varchar de 13 espacios, 13 caracteres. El nombre también tipo texto o varchar de 20. Igual el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, si se fijan, también es una estructura. No estamos almacenando el nombre de un empleado en especial, sino estamos diciendo qué campos son los que constituyen esta tabla y de qué tipo de dato van a almacenar cada tabla. Esto es lo que le llaman el esquema. Repito, esquema, esqueleto o estructura. ¿Sí? Por otro lado tenemos el estado de la base de datos. Vean como su nombre lo indica, ¿no? Estado de la base de datos o también llamada extensión. Voy a tomar el mismo ejemplo del esquema, pero si observan en esta parte ya tenemos aquí datos, vaya filas ya almacenadas en la tabla. Es decir, tenemos en este caso el número de seguridad social 1111, es Iván Pérez Hernández. Iván es el nombre, Pérez es el apellido paterno y Hernández el apellido materno. Entonces, tenemos también el 2044, corresponde a Julio Ortiz Tobar, y el último 8797 a Francisco Hernández Ramos. Entonces, esto que está aquí en verde es el estado de la base de datos que está eh, en este momento de la explicación. Este es el estado que guarda la base de datos. Entonces, eh, podemos decir que entonces el estado son los datos almacenados en un momento dado en la base de datos o en una tabla. Mientras que en el esquema, si se fijan, no tenemos datos almacenados, solamente nos indica qué y qué tipo de datos son los que se van a almacenar. Entonces, el esquema, de acuerdo con lo que se comenta en el libro, rara vez cambia yo no diría que rara vez, sino sí cambia, pero no tan constantemente como cambia un empleado, perdón, como cambia el estado de una base de datos. Por ejemplo, vamos a imaginar que por una política organizacional o por una nueva ley necesitamos almacenar el RFC del empleado. Entonces, nosotros tendríamos que modificar el esquema
y tendremos que agregar aquí un campo, ¿verdad? Que se llame RFC. Y bueno, aquí también lo tendremos que poner y definir su tipo de dato, ¿sí? Y luego vamos a imaginar que también cambia. Aquí por cuestiones de espacio voy a eliminar el RFC. eh, Sufre un cambio y es necesario tener la fecha de nacimiento. Yo le voy a poner así. Y bueno, pues tendré yo que agregar ese campo. Voy a poner aquí igual fn y que sea tipo fecha, ¿verdad? Tipo date. Entonces aquí el esquema se modificó porque se agregó un nuevo campo. Así como se agrega, igual de la misma forma, ¿verdad? Se puede cambiar, por ejemplo, en lugar de nombre, que ahora el campo se llame nom, ¿verdad? De esa manera está cambiando el esquema también. O incluso eliminando los campos, ¿verdad? Vamos a imaginar que finalmente no fue necesario, eliminamos este campo y el esquema cambió. Pero estos cambios, ahorita vamos a comparar contra los del estado, son menos comunes, vaya, que los del estado. Vean, por ejemplo, aquí, como estamos trabajando con las tuplas, pues es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, en transacciones estemos agregando nuevos empleados, ¿no? Con cierta regularidad. Por ejemplo, César Ávila, Hernández, ¿sí? Vamos a imaginar que hubo un error y hay que actualizar, ¿verdad? Entonces, antes, antes de que yo escribiera a César Ávila, era un estado de la base de datos, ¿verdad? Entonces vamos a poner que el estado uno o primero. Entonces una vez que agrego a César Ávila con su número de seguridad social, el estado ya cambió, ahora es otro estado de la base de datos. Entonces ya llevamos dos, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta que César está incompleto y debe decir José César, entonces hacemos esta modificación y ese sería un tercer estado de la base de datos, con lo cual se modifica. O vamos a imaginar que, no sé, que igual a Julio le hizo falta otro nombre y bueno, habría que modificar, ¿no? Por su segundo nombre que podría ser, no sé, Pedro, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a poner por cuestiones de espacio una P. Y de la misma forma, vamos a imaginar que se eliminan registros, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, con lo del P, este sería un cuarto estado de la base de datos, y con la eliminación de Francisco Hernández Ramos, para este sería un quinto estado de la base de datos. Entonces imagínense, a cada rato va a estar cambiando, ¿verdad? Por eso se concluye que el estado de la base de datos cambia constantemente, mientras que el esquema de la base de datos cambia con menor proporción. Bueno, entonces espero que haya quedado claro la diferencia entre esquema de la base de datos y estado de la base de datos, porque son términos que vamos a estar utilizando constantemente en las clases siguientes. Hasta luego.